Avídame en la vida cotidiana, capítulo 8. Los procesos cognitivos que preceden a la muerte. Vamos a comenzar con la diapositiva número 1 de esta presentación de PowerPoint. Como en este capítulo el autor hace mención a procesos cognitivos o los procesos cognitivos, primero vamos a estudiar brevemente qué es un proceso cognitivo. Las dos primeras realidades últimas, la conciencia y los factores mentales, Cheta y Chetasika, ocurren de acuerdo a un orden determinado. Este orden determinado se denomina orden de la conciencia, Chitta Niyama. Esto significa de que la conciencia y los factores mentales siguen una ley establecida para ocurrir, o la ocurrencia de la conciencia y los factores mentales es de acuerdo a esta ley o orden determinado, Chitta Niyama, orden de la conciencia. Ahora, la conciencia y los factores mentales ocurren en una cierta secuencia. Esta secuencia de ocurrencia de la conciencia y los factores mentales es lo que se denomina proceso cognitivo, Chitta Vritti. Nosotros tenemos que entender aquí de que la conciencia y los factores mentales pueden ocurrir dentro de un proceso cognitivo o fuera del proceso cognitivo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un objeto visible, hay un grupo de conciencias que ocurren dentro de un proceso cognitivo en la cual nosotros vemos ese objeto visible. Por ejemplo, dentro del proceso cognitivo tenemos lo que se denomina la conciencia de advertencia en la puerta de los sentidos, y después tenemos la conciencia del ojo que ve el objeto, y después existe lo que se denomina la conciencia de recepción, la mente recibe el objeto. Después surge la conciencia de investigación, la mente investiga el objeto. Después surge la conciencia de determinación, en la cual la mente determina la cualidad del objeto. Y después hay 7 momentos de impulsión o yavana, donde uno tiene la experiencia directa del objeto, y en esos momentos de yavana uno tiene kama sano o kama insano. Y después, al final de las yavanas o las conciencias de impulsión, puede haber lo que se llaman 2 momentos de registro, y después hay regreso a la continuidad vital. Entonces, esta secuencia que acabo de explicar es lo que se denomina un proceso cognitivo. Cuando nosotros vemos un objeto, por ejemplo, a través de la puerta del ojo, ocurre una serie o una secuencia de conciencias en un cierto orden. Precisamente este orden o esta secuencia de conciencias es lo que se denomina proceso cognitivo. Y existen también conciencias de que ocurren fuera del proceso cognitivo. Nosotros no vamos a entrar en profundidad acerca de esto. A partir del momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, siempre existen momentos de conciencia y factores mentales. Y estas conciencias y factores mentales pueden ocurrir dentro de procesos cognitivos y pueden ocurrir también fuera de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos se clasifican de diferentes formas. Una forma de clasificación de los procesos cognitivos es de acuerdo a las puertas de los sentidos a través de los cuales estos procesos cognitivos ocurren. Por ejemplo, tenemos proceso cognitivo del ojo, de la puerta del ojo, cuando nosotros vemos algo, proceso cognitivo de la puerta del oído, proceso cognitivo de la puerta de la nariz, proceso cognitivo de la puerta de la lengua, proceso cognitivo de la puerta del cuerpo tangible, y también proceso cognitivo mental, o únicamente de la puerta de la mente. Así como hay procesos cognitivos durante la existencia, el proceso cognitivo que ocurre inmediatamente antes de la muerte es lo que se denomina el proceso cognitivo de la muerte. Antes de morir hay una serie de procesos cognitivos. Por eso este capítulo tiene el nombre de los procesos cognitivos que preceden a la muerte. Vamos a continuar con la diapositiva número 3, que es la muerte. En la literatura Pali
existen distintos términos, distintas voces para referirse a la muerte. Por ejemplo, uno de ellos es Marana, otro de ellos es Chuti o Chutichita, y aún el término Mara, M-A larga, R-A, en algunos significados puede significar la muerte, como lo entendemos aquí. Ahora, la muerte se define como el corte de la facultad vital dentro de los límites de una existencia particular. Nosotros hemos estudiado de que existe una propiedad material, nosotros no hemos estudiado todavía, vamos a estudiar en el capítulo 10 que existe una propiedad material que se llama Jivita Indriya, que es la facultad vital, y también existe una facultad vital mental que también se llama Jivita Indriya. Entonces, el corte de esta facultad vital dentro de los límites de una existencia en particular es lo que se denomina muerte. En el budismo, muerte también puede significar la muerte momentánea de los agregados. Nosotros decimos de que la conciencia y los factores mentales están surgiendo y cesando momento a momento. Ese término también, muerte puede significar la cesación momento a momento de los agregados o de la mente y la materia, pero de acuerdo a como vamos a estudiar ahora, la definición de muerte es el corte de la facultad vital dentro de los límites de una existencia en particular. Ahora, el otro término usado que es importante aquí, sobre todo relacionado con el proceso cognitivo o los procesos cognitivos que preceden a la muerte, es Chuti o Chutichita. Chutichita significa la conciencia de muerte. La conciencia de muerte es el último momento de conciencia para una existencia en particular. Se dice de que esta conciencia de muerte o Chutichita tiene la función de terminar una existencia en particular, o sea, de que es el último momento de conciencia. Entonces, después de haber definido qué es un proceso cognitivo y qué es la muerte, vamos a continuar con la diapositiva número 4. En la diapositiva número 4 nosotros tenemos las 4 causas de muerte, que ese material está también en el capítulo 8 de la vida cotidiana. Existen 4 causas de muertes: la expiración del periodo de vida, la expiración de la fuerza cámica productiva, la expiración simultánea de ambos y por la intervención de un kama destructivo. Vamos a ver el primero de ellos, la expiración del periodo de vida. Como explicamos anteriormente, existen diferentes planos de existencia. Específicamente en el plano humano, se dice de que el periodo de vida es variable. La vida de los seres humanos varía de acuerdo al periodo en que estos seres humanos viven. En la época del Buda se dice de que el periodo de vida era aproximadamente 100 años. Entonces, cuando una persona muere al final de este periodo de vida, se dice de que la muerte de esta persona es debida a la expiración del periodo de vida. Hay casos en la literatura Pali, como por ejemplo del venerable Ananda, que ahí se explica que vivió 120 años, o el venerable Bakula, que vivió 160 años. Personas incluso vivieron más allá del periodo de vida para esa época en particular. La primera causa de muerte es por la expiración del periodo de vida. Y la segunda causa de muerte es debido a la cesación de las fuerzas del kama productivo o reproductivo. El kama productivo o reproductivo es el kama que genera una existencia en particular. El kama que impulsa esta existencia en particular a partir de un momento de la reconexión. Ese kama que genera esa existencia en particular tiene un cierto poder, una cierta fuerza. Cuando ese kama o las fuerzas de ese kama cesan, se dice de que la muerte es debida a la cesación de las fuerzas del kama productivo. Por ejemplo, si las fuerzas de kama que dieron origen a esta existencia cesan a la edad de 50 años, esa persona en particular va a morir a los 50 años, ¿no? Aunque
el periodo de vida sea de 75 años. Ahora, la tercera causa es la muerte provocada o causada por ambos factores. Aquí, en este caso, coincide la expiración del periodo de vida del agotamiento de las fuerzas del kama. El símil es de la flama que se apaga debido al agotamiento tanto del aceite y de la mecha simultáneamente. Las tres causas anteriores: expiración del periodo de vida, expiración de la fuerza kámica productiva y la expiración simultánea de ambos, se denomina muerte oportuna kala marana. Cuarta causa de muerte es por la intervención de un kama destructivo, y este último tipo de muerte se denomina muerte inoportuna akala marana. Que la muerte inoportuna es debida a un kama destructivo, que es una muerte no natural. No obstante, los seres están destinados a continuar su vida viviendo su periodo de vida promedio y las fuerzas del kama le permiten hacerlo. Pero si algunas acciones insanas que uno ha realizado en el pasado repentinamente dan fruto, ese kama insano genera una muerte prematura. Entonces, este tipo de muerte es similar a la extinción de la flama por una ráfaga de viento, aunque todavía quedan la mecha del aceite, o por el soplido intencional de alguien. Entonces, esta muerte causada por un kama destructivo que corta, digamos, el buen kama que podría continuar la existencia de un ser en particular, se denomina muerte inoportuna. Hay historias, la del venerable Mahamoggallana, que se dice de que en una existencia anterior mató o intentó matar a su madre, y se dice de que esta mala acción produjo resultados, existencia como Mahamoggallana, y él tuvo que sufrir el ataque de muchos ladrones antes de entrar en el nirvana final. También está la historia del rey Bimbisara y la historia de la reina Samawati con su séquito, y el Pacheka Buda que estaba en el estado de cesación, Nirodha Samapati. Entonces ustedes pueden leer esas historias en la página 3 de el capítulo 8 de la vida en la vida cotidiana. Estos son casos de muerte prematura. Aquí el autor dice de que la continuidad de la mente y el cuerpo de cada ser viviente está acompañada por fuerzas kámicas malas del pasado. Estas fuerzas kámicas malas por sí solas no pueden producir efectos tan severos como para matar a ese ser. Pero cuando uno no tiene inteligencia o no tiene conocimiento de cómo cuidarse, no está atento a la salud y al diario vivir, estas fuerzas kámicas tendrán la oportunidad de ocasionarle peligro o muerte al individuo. Entonces es importante que nosotros vivamos con diligencia, sin negligencia, tengamos buenos hábitos. Aquí el autor continúa diciendo que la negligencia en los hábitos invita al mal kama del pasado a cobrar efecto. Los hombres sabios del pasado han dejado muchos refranes. La vida se protege con la previsión y la sabiduría. El desastre es causado en un solo momento. La vida de uno se pone en peligro por un solo trozo de comida echada a perder. La tontería de ir a un lugar que los tigres frecuentan es atraer el peligro que no puede ser evitado a través de la suerte. No se lanza el fuego confiando en su cama, que no lo salvará de quemarse. Aquí el autor continúa explicando lo que los sabios de antaño quisieron decir es: cada uno tiene una acumulación de malas fuerzas kámicas pasadas. Si no son demasiado fuertes, no tendrán oportunidad de dar frutos por sí mismas. Ellas tienen oportunidad de dar resultado solo en aquellos que son negligentes, desatentos y descuidados en su manera de vivir. Por consiguiente, si uno no es negligente en su vida y en su salud, y falto de previsión y precaución para cuidarse a sí mismo, incluso los que más pequeños tendrán oportunidad de dar resultados, y así la muerte simplemente está a la vuelta de la esquina para semejante persona.
incluso antes de la extinción del periodo de vida y la fuerza kármica. Esta es la exhortación de los sabios para las generaciones subsecuentes. En breve, lo que esto quiere decir, entre las 4 causas de muerte, la última categoría es común hoy en día porque la mayoría de las personas vive imprudentemente. La negligencia en la manera de vivir es la causa principal de muertes prematuras. Aquellos que deseen vivir su periodo de vida completo deben salvaguardar sus vidas con atención y conocimiento. Entonces esto es realmente importante, o sea, llevar una vida con diligencia, no tener negligencia, con atención plena, observando los preceptos. De esa manera nosotros podemos salvaguardar nuestras vidas con atención y conocimiento. Esto es con relación a las 4 causas de muerte. Vamos a continuar con la diapositiva número 5, ¿qué ocurre en el momento de la muerte? Cuando una persona está por morir, hay un proceso cognitivo particular, un proceso cognitivo especial. Este proceso cognitivo es el último proceso cognitivo para una existencia en particular. Y este tipo de proceso cognitivo puede ocurrir a través de cualquiera de las 6 puertas de los sentidos, dependiendo del tipo de objeto presentado por el poder del Kama. En realidad, en toda la existencia de un individuo hay procesos cognitivos, como explicamos anteriormente, y hay conciencias que ocurren dentro del proceso cognitivo y conciencias que ocurren fuera del proceso cognitivo. Pero cuando una persona está por morir, hay un proceso cognitivo especial, particular. No necesariamente significa que es uno antes de la muerte, sino que puede haber una sucesión de procesos cognitivos antes que la persona va a morir. Pero para simplificar, decimos de que hay un proceso cognitivo, el último proceso cognitivo para una existencia en particular. Ahora, este tipo de proceso cognitivo puede ocurrir a través de cualquiera de las 6 puertas de los sentidos, como explicamos anteriormente, la puerta del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo o de la mente. Y el hecho de que ocurra a través de alguna de estas 3 puertas depende del tipo de objeto que se le presenta al individuo por el poder del Kama. Se dice de que por el poder del Kama, al individuo que está por morir, se le presenta un cierto tipo de objeto. Y este tipo de objeto puede ser de 3 tipos. Y eso vamos a ver en la diapositiva siguiente, los 3 tipos de objetos que se pueden presentar por el poder del Kama en el momento, al proceso cognitivo de la muerte. La conciencia surge continuamente. Entonces, ¿qué ocurre en el momento con la mente en el momento de la muerte? Entonces la conciencia y los factores mentales están surgiendo y cesando, hasta que ocurre el momento de la conciencia de muerte, que significa el fin de esa existencia en particular. Cuando la conciencia de muerte surge y cesa, se dice de que esa existencia en particular ha terminado. Y después de esa existencia en particular hay una nueva existencia. Después del momento de la muerte existe lo que se llama el momento de reconexión, Patisandhi, y eso pertenece a una nueva existencia. Y con relación a la materia en el momento de la muerte, también es importante entender de que la mente siempre depende de las propiedades materiales. La conciencia del ojo, la conciencia del oído, todas las conciencias, incluso la conciencia de la mente, dependen de lo que se denominan bases de los sentidos. Y mientras estas propiedades materiales estén surgiendo, la conciencia va a poder depender de estas propiedades materiales. Pero cuando la persona está por morir, pocos momentos o pocos instantes antes de la muerte, las bases materiales, que son las bases de la mente y la base de los sentidos, dejan de surgir. Entonces la mente no tiene soporte en la materia. Por esa razón la mente no puede continuar
mucho más allá del momento de la conciencia de muerte. Entonces, precisamente porque las propiedades materiales, que son la base o el soporte de la conciencia, dejan de surgir pocos momentos antes de la muerte, la conciencia no puede seguir en dependencia de esas propiedades materiales. De esa manera nosotros tenemos que entender la muerte o la relación entre la mente y la materia en el momento de la muerte. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva, número 6. Como dijimos anteriormente, en el momento de la muerte, por el poder del kama, se pueden presentar tres tipos de objetos. El primero de ellos, leamos primero los tres: kama. El segundo de ellos, signo de kama, kama nimitta. Y el tercero de ellos, signo de destino, gati nimitta. Entonces, el primero de ellos, kama, es recordar una acción que uno realizó en el pasado, que puede ser unos momentos antes de morir, o puede ser horas antes de morir, días, años, o incluso recordar una acción que el individuo realizó o que uno realizó en otra existencia anterior. Entonces se dice de que la persona que está por morir, cuando se le presenta este tipo de objeto, el kama, la persona recuerda una cierta acción determinada. Ahora, el kama siempre es un objeto pasado y siempre ocurre a través de la puerta de la mente. O sea, de que ese recuerdo es mental. Y se dice de que cuando el objeto es el kama puede ocurrir como un recuerdo, o sea, simplemente uno recuerda algo que hizo anteriormente, o como renovación. Renovación específicamente significa de que uno lo ve como si lo volviera a hacer, como si lo estuviera haciendo nuevamente. Hay ejemplos de, por ejemplo, el kama como objeto. Aquí es importante mencionar de que para una existencia en particular y para un individuo en particular, solamente uno de estos tres objetos se puede presentar al proceso cognitivo final, al último proceso cognitivo desde morir. Vamos a ver después de que estos objetos pueden cambiar, pero para una persona en particular y para el proceso cognitivo antes de la muerte, solamente uno de estos objetos puede presentarse. Entonces, cuando el objeto es el kama, por ejemplo, una persona que realizó acciones de generosidad o observar preceptos, esta persona recuerda la acción de generosidad que realizó o la observancia de los preceptos. Entonces esa es una modalidad, el recuerdo de la buena acción. Y la otra modalidad es como si uno estuviera, por ejemplo, realizando esa misma donación que, por ejemplo, uno hizo un año atrás, en el momento antes de morir. O como si uno estuviera tomando los preceptos o observando los preceptos en ese mismo momento, ¿no? Como en el caso de un sueño. Entonces, por esa razón se dice de que hay dos formas o dos modalidades de la presentación del objeto. Una es como recuerdo y la otra es como renovación o como volver a hacerlo en ese momento. De la misma manera, con relación a un kama insano, si una persona mató a otro ser, uno puede recordar esa acción de matar. Esa sería una modalidad. O la otra es como si lo estuvieran matando en el momento mismo desde morir. Esa es la forma de presentación del kama como objeto. Y este objeto, como dijimos, es siempre pasado, porque el kama es pasado, y siempre a través de la puerta de la mente, o sea, no intervienen los otros sentidos como el ojo, el oído, etc. El kama es un objeto peculiar que ocurre siempre a través de la puerta de la mente y siempre es un objeto pasado. Ahora, el otro objeto es signo de kama. En Pali se denomina kama nimitta. El signo de kama puede ser pasado o presente
y puede ocurrir a través de las 6 puertas de los sentidos. Entonces, con relación a este tipo de objetos, entonces ya hay mucha más variedad. El objeto puede ser pasado o presente y puede ocurrir a través de cualquiera de las 6 puertas de los sentidos, ojo, oído, etcétera, mente. Por ejemplo, el signo de karma significa aquello relacionado con la acción de el karma. Por ejemplo, si uno realiza una acción de generosidad, la acción de generosidad es, recordar la acción de generosidad es el karma. Pero, por ejemplo, recordar a los monjes a quienes estuvo destinada la acción de generosidad, eso sería un signo de karma. O recordar, por ejemplo, los hábitos o la comida ofrecida al sangha o a los monjes, eso sería lo que se denomina signo de karma, karma nimitta. O sea, cualquier cosa relacionada con la acción específica es lo que se denomina signo de karma. En el caso de un karma insano, por ejemplo, aquellos seres que mataron a otros seres, recordar la acción de matar es karma, pero recordar a los seres o al ser que uno mató o como el instrumento con el cual uno los mató, por ejemplo con una espada o con una flecha o con un arma de fuego, etcétera, eso es lo que se denomina signo de karma, karma nimitta. Eso es el segundo tipo de objeto y, como dijimos, puede ser pasado o presente y puede ocurrir a través de cualquiera de las 6 puertas de los sentidos. Aquí da el ejemplo de que una persona construyó monasterios, stupas o pagodas. Entonces uno recuerda las ofrendas que uno donó en asociación con las acciones meritorias de construcción de los monasterios, por ejemplo hábitos, cuencos, flores, lámparas, etc. Aquellos, por ejemplo, que observaron preceptos o practicaron meditación, como signo de karma verán las cuentas, la ropa, los centros de meditación, el lugar. Esos son algunos ejemplos de signos de karma. Y el tercer tipo de objeto es lo que se denomina signo de destino, en Pali, gati nimitta. Generalmente este objeto también puede ser pasado y presente y puede ocurrir a través de las 6 puertas de los sentidos. Es igual respecto a esto que el signo de karma. El objeto puede ser pasado o presente y a través de cualquiera de las 6 puertas de los sentidos. El signo de destino, gati nimitta, es un signo de el plano de existencia en la cual la persona o el individuo va a reconectar. Si el objeto presentado por el poder del karma es el signo de destino, entonces el individuo va a ver algo relacionado con el plano de existencia en el cual va a reconectar. Por ejemplo, acá dice, si uno va a reconectar como humano, puede ver los colores rojos de las paredes del útero. Si uno va a reconectar como un espíritu, puede ver grandes bosques y montañas, etc. Entonces eso es con relación a los 3 tipos de objetos que se le pueden presentar a un individuo antes de la muerte. Vamos a continuar con la diapositiva número 7. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, estos últimos momentos, o este proceso cognitivo que ocurre antes de la muerte, o los momentos previos a la muerte, son muy importantes porque estos momentos determinan la próxima reconexión. Tenemos la historia del venerable Sona y su padre, y también la historia de laico Dhammika en la época del Buda. El venerable Sona era un arahant, y su padre había sido un cazador durante gran parte de su vida, y decidió ordenarse como bhikkhu cuando ya era mayor, cuando ya era anciano. Debido a las acciones insanas o al mal karma que el padre del arahant Sona, el venerable Sona,
que había realizado como cazador, cuando empezó a tener visiones de perros negros que lo estaban atacando, y empezó a llorar repentinamente, pidiéndole auxilio al hijo para que ahuyentara a los perros. Pero el Arahant Sona entendió de que el padre estaba teniendo Gati Nimitta, signo de destino, un mal signo de destino, y que si continuaba teniendo ese tipo de signo de destino iba a tener una mala reconexión. Entonces el Arahant Sona, el venerable Sona, decidió buscar flores y ofrecerlas en la terraza de la pagoda, y después hizo que llevaran en la cama a su padre y le dijo a su padre que se deleitara que él había ofrecido flores en su nombre. Entonces el padre se dice de que de repente se dio cuenta que estaba ofreciendo las flores concentrándose en el Buda, y las visiones de muerte o los signos de destinos cambiaron, y empezó a tener visiones de devas, y se dice de que murió con este tipo de signo de destino y reconectó en el reino o en el plano de los devas. Entonces esa es la historia del venerable Sona y su padre, como el venerable Sona hábilmente comprendió de que el padre estaba teniendo un mal signo de destino, y decidió hacer algo para que su padre tuviera un buen signo de destino, cambiar el signo o el objeto de los últimos procesos cognitivos, y exitosamente pudo de que su padre cambiara esos signos de destino y tuviera una buena reconexión. La historia de Dhammika es una historia de un laico muy devoto al Buda, y se dice de que cuando él estaba por morir invitó al Sangha a un grupo de bhikkhus para que hicieran recitaciones de suttas, especialmente el Mahasatipatthana Sutta. Y se dice de que cuando los monjes estaban haciendo estos cánticos de los suttas, los devas aparecieron a la mente de el laico Dhammika. No obstante, los bhikkhus no podían ver a los devas. Dhammika estableció contacto con estos devas y empezó a platicar con ellos. Y se dice de que murió y reconectó en el plano de Tusita, uno de los planos de los devas. Entonces esos son ejemplos de bhikkhus ayudando a que las personas que están por morir tengan buenos objetos antes de morir y tengan una buena reconexión. Entonces por esa razón es importante los últimos momentos. Algunas formas de ayudar a la persona que está por morir. Si la persona es budista y tiene fe y confianza en el Dhamma, entonces es posible invitar a Sangha o a los bhikkhus para que realicen cánticos de protección, parita, o hagan los cánticos de suttas, especialmente el Mahasatipatthana, el gran discurso de establecimiento de la atención. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es inducir en la persona que está por morir el recuerdo de las buenas acciones realizadas. En realidad, inducir el recuerdo de las buenas acciones realizadas es un tipo de meditación de tranquilidad. Entre los tipos de meditación de tranquilidad tenemos, por ejemplo, el recuerdo de la generosidad, el recuerdo de la moralidad, el recuerdo de los devas. Entonces esos son tipos de acciones o meditaciones de tranquilidad que una persona puede realizar basada en el recuerdo de acciones pasadas realizadas. Y cuando una persona está débil o está por morir, difícilmente puede realizar nuevas acciones en el momento presente, pero esa persona puede recordar aquellas buenas acciones realizadas en el pasado, como dijimos, la generosidad, la moralidad, observancia de preceptos, etc. Entonces, nosotros podemos inducir a esta persona a que recuerde estas buenas acciones. No necesariamente la persona tiene que ser budista. Nosotros podemos, una persona que no es budista y que ha realizado
unas acciones como generosidad, moralidad, servicio, etcétera, nosotros podemos tratar de inducir en esta persona el recuerdo de estas buenas acciones. Esto sería otra forma de ayudar a la persona que está por morir. Esto es muy general porque en realidad es difícil saber en qué momento preciso la persona va a morir. A veces la persona no está consciente, no nos puede escuchar. Esto que estamos explicando es para personas de que todavía tienen sus sentidos intactos y que nos pueden escuchar y pueden entender lo que nosotros estamos diciendo. Otra forma de ayudar a la persona que está por morir es mantener el lugar donde esta persona está muriendo limpio, ordenado, con un buen olor, poner flores, etcétera. Y también es importante que las personas que están tratando de ayudar a esta persona que está por morir, que no muestren pesar y tristeza. Estas son algunas formas de ayudar a la persona que está por morir. En el capítulo siguiente nosotros vamos a estudiar acerca de la reconexión. No obstante esto, en la página número 9 del capítulo 8, La vida en la vida cotidiana, la autora habla de cómo surge la conciencia de reconexión o la conciencia de renacimiento. Inmediatamente después de la muerte, la conciencia de reconexión o de renacimiento surge en la nueva vida. Ellas están mutuamente relacionadas. No existe intervalo alguno entre estas dos. O sea, inmediatamente después de la conciencia de muerte, Chuti-cheta, surge una nueva conciencia que es lo que se llama Patisandhi-cheta, que es la conciencia de reconexión. Y se dice de que entre la conciencia de muerte y la conciencia de reconexión no hay ningún intervalo. La reconexión ocurre instantáneamente. Una persona puede morir aquí en este momento en el plano humano y reconectar el momento siguiente en el plano de los devas, etc. Es importante entender que no hay espacio interviniente entre la conciencia de muerte y la conciencia de reconexión. También el autor habla de dos tipos de visiones erróneas que uno tiene que tener cuidado para no ver la muerte y la reconexión bajo estas dos concepciones o creencias erróneas. La primera de ellas es la creencia en el eternalismo, Sasattaditi, y la otra es la creencia en la aniquilación, Uchedaditi. La primera es la creencia de que hay un alma, una sustancia, que mora dentro del cuerpo, dentro de los agregados, y que esta sustancia se cambia a un nuevo cuerpo para volverse otro ser. Entonces eso es, de acuerdo con la enseñanza del Buda, la creencia en el eternalismo, y es una concepción errónea. Ahora, la creencia de que los 5 agregados o que la mente y la materia de la vida anterior no tienen continuación alguna en la nueva vida cuando un ser muere, o sea, de que todas las cosas en la vida anterior llegan a la liquidación, entonces eso se denomina la creencia errónea de aniquilación Uchedaditi. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado para no ver la muerte y la reconexión bajo estas dos concepciones erróneas. Ahora, la concepción correcta es entender que los seres reconectan en una nueva existencia debido a 3 cosas, fundamentalmente la ignorancia, el deseo y el karma. La ignorancia tiene la función, cuando la muerte se está acercando, de ocultar los defectos de la nueva existencia, o de los 5 agregados, o la mente y la materia, que es lo que constituye la nueva existencia. Y el deseo tiene la función de desear, o aferrarse, o inclinarse hacia esa nueva existencia. Y el karma es aquello que impulsa, o que genera esa nueva existencia. Entonces, la visión correcta es entender que para los seres que van a reconectar a una nueva existencia, estas 3 cosas son de primera importancia.
Debemos evitar estas dos concepciones erróneas del eternalismo y la aniquilación, y entender que los factores fundamentales en la generación de la nueva existencia son la ignorancia, el deseo y el karma de la existencia pasada. Esta es la única visión correcta. Ahora, se dice de que la conciencia de reconexión no es la misma que la conciencia de muerte. Ahí explica el autor que da el ejemplo del eco en la montaña. Cuando nosotros gritamos ruidosamente en la vecindad de una montaña, oímos un eco. Este eco no es el sonido original producido por el hombre, ni es independiente del sonido original. O el otro símil que da es la flama de la vela que se enciende de una primera vela. La nueva llama no es la de la primera ni es independiente de la llama de la primera vela. Igualmente, una nueva existencia no es la transmigración de la vieja ni es independiente de la vieja. Esto es importante entender. Y después continúa diciendo que tenga presente de que si el karma pasado es sano, la vida presente será buena, tanto en la mente como en el cuerpo. Si el karma pasado es malo, así será la vida presente. Las experiencias buenas y malas en la vida presente se deben a dos factores: las acciones realizadas en el pasado y el conocimiento y diligencia de uno en esta vida. Entonces nosotros ahora vamos a terminar este capítulo viendo las lecturas recomendadas, la diapositiva número 8, leer el capítulo 8 del libro Habítame en la vida cotidiana, y también podemos leer la clase número 9 del capítulo 9 del curso introductorio de Abhidhamma, y páginas 203-211, el capítulo 5 del compendio de Abhidhamma, el Abhidhamma Sangaha, tiene toda una sección en la cual se habla acerca de la muerte. En esta sección de la muerte del capítulo 5, en la página 203 del compendio de Abhidhamma, se denomina el proceso de muerte y reconexión, y ahí están explicadas las 4 causas de muerte y también los procesos cognitivos que ocurren antes de la muerte. La explicación en el compendio de Abhidhamma con relación al proceso cognitivo de la muerte es mucho más detallada. Si ustedes quieren pueden leer también esta página del capítulo 5. Con esto damos por terminado esta clase número 8 de la vida en la vida cotidiana.